Bueno, como les decía, vamos a ver teoría crítica. El texto de referencia es el texto de Leiva y Madureira, que presenta a 3 generaciones de la teoría crítica. Nosotros nos vamos a concentrar más en las dos, en la primera y un poco en la segunda generación, que es Habermas. Esta foto es muy simpática porque en esta foto están el señor que tiene, no sé cómo decirlo, hay 2 viejos de lentes, el que es menos viejo es Adorno, Theodor Adorno, el otro es Horkheimer, los 2 íconos de la escuela de Frankfurt y de la teoría crítica, y el muchacho alto que está en el extremo derecho de mi pantalla, el que se está tocando la cabeza, sí. Yo no estoy viendo nada. ¿No están No viendo estoy nada? compartiendo pantalla, profe. Pero qué bárbaro. Bueno, por eso dije mi pantalla. Yo estoy viendo una cosa y la... profe, ¿no está compartiendo? No se ve. Sí, gracias, perdón. Apreté un botón que era el de grabar y no apreté el otro botón que era el de compartir pantalla. Ahí está. Por acá están estos 2 muchachos, toda esta gente muy simpática. Decía entonces, no sé cómo llamarlo, de la corbata a rayas es Adorno, el otro más mayor y más encorvado es Horkheimer, y el que está atrás, de fondo, que se está tocando el pelo, que mira para abajo, es Habermas. ¿Sí? Entonces, bueno, me pareció una foto simpática para mostrarles de quiénes vamos a hablar en la próxima hora y media de clase. Bueno, la presentación de hoy sigue la línea del texto. Primero vamos a hablar de qué se trata, qué es esto de la Escuela de Frankfurt, qué es. Después vamos a referirnos a 2 cuestiones claves de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt tiene la lectura que hacen los autores que vemos hoy y que hace Habermas principalmente. Hay 3 generaciones de la Escuela de Frankfurt. Lo que se conoce como Escuela de Frankfurt es la primera generación. Vamos a hablar un rato largo de la primera generación, vamos a hablar principalmente de 2 categorías fundamentales. Una es la oposición entre teoría crítica y teoría tradicional, o teoría crítica y teoría científica en general. Otro tema va a ser la dialéctica de la ilustración, el libro de Adorno y Horkheimer de 1944. Después vamos a hablar de la segunda generación, que es Habermas, y ese es el nudo de la clase, las cosas que Habermas responde a los problemas que plantearon la generación anterior. El texto incluye un comentario sobre Axel Honneth, que es un discípulo de Habermas, algo voy a decir, y finalmente terminamos, ¿no? Y vamos a comer. Primero, ¿qué es la Escuela de Frankfurt? Bueno, yo puse acá una imagen de fondo que es el edificio de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt no es solamente, no se dice escuela porque es una corriente y punto, sino que es efectivamente un instituto, ¿sí? El Instituto de Investigación Social de Frankfurt, ¿sí? Sigue vigente, tiene un director, creo que no es Honneth, creo que no es más Honneth el director, pero estos tipos que fuimos nombrando fueron los directores sucesivos del instituto, ¿sí? Horkheimer, Adorno, Habermas, después quedó medio acéfalo cuando Habermas se fue, Honneth, y ahora no me acuerdo quién está. Entonces, es un instituto, y vamos a ver la historia. Bueno, no puedo pasar la página, no sé. No, es un lío bárbaro. Ahí está. Es un instituto que se fundó ¿cuándo? Bueno, se fundó en el 23. Lo fundó un economista, Felix Weil. Curiosamente es argentino, Felix Weil. Acá tenemos, bueno, a hablar de, esta es una imagen de él. Felix Weil en el 23 se le ocurrió, era hijo de Hermann Weil. Hermann Weil era un exportador de granos de acá de Argentina, ¿no? Supongo que todos eran alemanes y nunca tuvieron ciudadanía argentina, pero vivían acá, hicieron una fortuna acá, y esa fortuna, el trigo argentino, pagó el edificio de la Escuela de Frankfurt, ¿no? En el 23 a Felix Weil se le ocurre que tenía que reunir a los economistas marxistas heterodoxos que andaban dando vueltas por Europa y formar una escuela de pensamiento nueva, principalmente economistas. Hace un congreso o una reunión, no sé, una jornada con economistas, y después lo que dice es, bueno, armamos un instituto. Ponen la plata, van a la universidad, no me acuerdo, la Universidad de Frankfurt, creo que es, sí, y le dicen, queremos asociar nuestro instituto ahí, bueno, se los permiten, y en el 23 empieza el funcionamiento. ¿Sí? El primer director fue otro economista, Karl Grünberg, y estaban en otra sintonía distinta de lo que se conoce hoy como Escuela de Frankfurt. Es recién en el 30, cuando Horkheimer asume la dirección y los sociólogos y los filósofos desbancan a los economistas,
que la Escuela de Frankfurt empieza a hacer lo que se conoce, ¿no? ¿Y qué les pasa a estos muchachos? Bueno, les cuento toda la historia completa, así vamos viéndolo. En el 33, todos estos eran de orientación marxista, ¿sí? Ahora vamos a hablar bastante largamente de eso, pero les recuerdo eso, ¿no? Todos los intelectuales de la Escuela de Frankfurt son de orientación marxista, en un periodo, espero que lo ubiquen en la historia, en un periodo donde los intelectuales marxistas pasan de esperar una revolución que era inminente, a fines del siglo XIX, a la desilusión de que la revolución no aparece, no solo que la revolución no aparece, sino que aparecen los fascismos, ¿sí? Piensen en Gramsci, para ubicarlo temporalmente. Es un periodo además de desilusión enorme, es un periodo de mucha reelaboración intelectual, porque la línea marxiana de la revolución ya tiene que venir, y tiene que venir en Inglaterra, o tiene que venir en los países más desarrollados, qué sé yo, todo eso no sucede. Entonces tienen que empezar a ver reformulaciones de la teoría marxista para empezar a pensar por qué la revolución no venía, o cuándo iba a venir, o cuál era el problema que estaba pasando, ¿sí? Básicamente, ¿cuál era el problema? Bueno, hay muchos problemas, pero uno fundamental para todos los autores marxistas de ese periodo, salvo para los rusos, que estaban chochos, para el resto, era que la tesis de Marx de que la sociedad se iba a simplificar y globalizar en extremo, así que al final iban a quedar solamente dos clases sociales muy homogéneas y opuestas, se cumplía parcialmente. Efectivamente, del lado del capital, la tesis de la centralización y la concentración se producía, digamos. Ahí Marx había sido un visionario, porque lo había predicho muchísimo antes de que la tendencia fuera tan clara a la concentración y la centralización del capital. Del otro lado, la clase obrera era cada vez más heterogénea, ¿sí? Heterogénea por intereses nacionales, por intereses culturales supuestamente no determinados por la situación material, heterogénea porque efectivamente materialmente había distintas situaciones, ¿no? Los obreros de cuello blanco, los distintos tipos de situaciones y de experiencias de la clase obrera que la volvían más heterogénea de lo que suponía la teoría marxista, que decía que se iba a simplificar. Entonces, un gran problema de los autores marxistas es qué pasa con esa clase obrera que no hace lo que se supone, que no le pasa lo que le tiene que pasar y no hace lo que tiene que hacer. Hay un texto interesantísimo en esta línea, que es el capítulo 1 de Hegemonía y Estrategia Socialista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. No sé si conocen ese libro, un libro muy conocido. En el capítulo 1 del libro de Laclau y Mouffe hacen un recorrido de todos los debates de los autores marxistas de ese momento para encontrarse con ese problema, ¿no? ¿Por qué? Porque la tesis de Laclau era que la clase no existe. Entonces el problema era que no hay clases sociales, o las hay, pero las hay como resultado de un proceso político y no como resultado de una situación material objetiva, y tampoco hay una filosofía de la historia dialéctica. Ese es más o menos elementos de Laclau. Entonces, bueno, cuando se demuestra que eso no existe, que es al principio del siglo XX, ¿qué hacen los teóricos sociales y políticos marxistas? ¿No? Bueno, en ese mundo están estos tipos. Les cae el nazismo en el 33, se tienen que ir, algunos se van, otros se quedan. Walter Benjamin se queda, y bueno, le va muy mal. Siempre le iba mal a Benjamin, le pasan todas las cosas malas. Nunca tenía plata, bueno, no sé si lo conoces, pero nunca tenía plata, le mangaba todo el tiempo plata de adorno, le rebocharon la tesis. Bueno, se quedó, se fue a Francia, anduvo dando vueltas para que los nazis medio que lo estaban buscando, lo querían cazar. El tipo, en un momento que cree que no puede salir, se suicida, y al poco tiempo, en realidad, esa ciudad en la que estaba, la ganan los aliados de vuelta, así que, bueno, todo mal le sale. Pero los otros sí se van en el 33. Adorno, Horkheimer, Marcuse, qué sé yo, se van en el 33. Se van a Estados Unidos. Primero a Nueva York, y después, bueno, ahí está todo, ¿no? Y después en el 40, están ahí como 7 años, y en el 40 se van todos todos no, los que valen la pena, se van a California. ¿Sí? Entonces imagínense estos tipos. Los dos tipos se habían formado en una perspectiva marxista de la revolución viene ya en Alemania, y terminan en Estados Unidos con Hollywood al lado y gordos comiendo pochoclo. Se quieren matar los tipos. Se quieren matar. O sea,
Nada de lo que pensaban salió como pensaban que iba a salir. Es todo un desastre. El capitalismo está bailando arriba de la sociedad sin ningún problema. Se quieren matar. Se quieren matar. Y ahí viene la reflexión de la escuela de Frankfurt un poco. Última cosa que digo, que es una estupidez, pero me gusta hablar de estupideces. El encuentro, hay una película muy boba de los hermanos Coen. ¿Conocen a los hermanos Coen? Hacen películas bobas en general. El Gran Lebowski es la famosa de ellos. Hacen todas películas pavotas. Una película pavota que hacen con George Clooney, que es medio su actor fetiche, es el encuentro entre actores de Hollywood con Marcuse, con la escuela de Frankfurt. Porque están todos ahí, justamente. Y bueno, Marcuse lidera una especie de logia marxista ahí en Hollywood, y es muy estúpida. No aprenden nada de la escuela de Frankfurt, pero es divertida y se van a reír porque George Clooney es muy gracioso y los hermanos Coen. Bueno, dicho todo esto, tengo que aprender qué botón tengo que tocar para pasar de página. Bueno, voy a pasar con el... Vamos a hablar, dijimos, de la primera generación de la escuela de Frankfurt. ¿Sí? La clase y el texto que tienen para leer habla de 3 generaciones, la tercera casi no nos interesa, pero la primera es la más importante. Y ahí vamos a hablar de un par de cosas de esa primera generación, a la que le pasan todos estos avatares que nombré antes. En primer lugar, una diferenciación que hacen los autores de este texto, Leiva y Madureira. Es una interpretación que no la inventaron ellos. Ellos, básicamente, todo lo que dicen en este texto lo copian de un libro de Axel Honneth. Y Axel Honneth, básicamente, todo lo que dice en ese libro es una perspectiva obsecuente de Habermas. ¿Sí? Vamos a decirlo. Hay otra forma de entender todo esto. Lo que vamos a ver es un olfa de la reversión de un olfa de Habermas que explica la escuela de Frankfurt. Bueno, estos autores dicen, en realidad en la escuela de Frankfurt había mucha gente, pero había unos que importaban y otros que no importaban. Entonces hay un círculo, un núcleo duro y un círculo externo. ¿Sí? El núcleo duro son Adorno, Horkheimer y Marcuse. El círculo externo son Benjamin, Fromm, Neumann, Kirchheimer. ¿Sí? Autores que en algún momento de sus vidas quizá se los crucen. ¿Sí? La escuela de Frankfurt perdió mucho terreno en la lectura de los politólogos en Argentina. En una época uno nombraba a estos tipos y la gente los conocía. Quizá no lo leyó, quizá lo leía después, o no sé qué, pero era parte de lo que del entorno. Pasaba menos con Bourdieu, por ejemplo, con Foucault. Bueno, con Frankfurt no. Bueno. Entonces, ¿por qué no corre la página? No sé, voy a pasar yo. Todos ven, yo veo las caritas de los que están ahí, ven, ¿no? Pueden decirme sí, ¿no? Sí, profe. Genial, brillante, excelente. Una cosa, este PowerPoint está en el campus subido, porque es el que armé para el cuatrimestre pasado, y les tiro está detrás de escena. Como no hicimos video el cuatrimestre pasado de esta clase, subí solo el PowerPoint, entonces el PowerPoint tiene mucho texto, porque bueno, se supone que era como autoadministrado, era un resumen del texto hecho PowerPoint, con fotitos lindas y boludeces. Entonces, van a encontrarse que hay muchísimo texto en este PowerPoint, creo que les va a venir bien eso. ¿Sí? Bueno. Decía, entonces, un tema fundamental de la escuela de Frankfurt, dicho todo lo que planteé antes, era, que nos interesa a nosotros puntualmente, era una discusión sobre la epistemología vigente en ese momento. ¿Sí? ¿Qué epistemología estaba vigente? Piensen, en el 30 se funda la Escuela de Frankfurt, en el 32 Popper publica La lógica de la investigación científica. ¿Sí? Para tirarles otra cosa, en el 63 Kuhn publica La estructura de las revoluciones científicas, y el Mayo francés, todo el movimiento estudiantil del 68, es de los alumnos, no en París, porque no estaban en París, pero digo, todo el movimiento estudiantil en Estados Unidos, en Francia, en toda Europa, en Alemania también y en Frankfurt también, inspirado por Marcuse, principalmente por Marcuse, que era el que seguía vivo, por la Escuela de Frankfurt. Entonces, eran contemporáneos de buena parte de la materia, del programa de la materia, y eran muy críticos del consenso ortodoxo y del positivismo. O sea, que hay cosas que dicen muy parecidas a lo que decía Kuhn, muchísimo antes, en los 30, y hay cosas que son muy distintas. ¿Sí?
¿Qué objetivo tienen Horkheimer cuando arma la escuela? Él plantea reunir a la filosofía con la ciencia. ¿Sí? Recuerden, en el texto de Popper habla de filósofos todo el tiempo, en el texto de Prácticos, de la investigación científica, dice, el filósofo tiene que hacer esto, aquello, qué sé yo, y lo que hace el filósofo para Popper es lógica de la ciencia. Popper se autopercibía, bueno, porque además escribía cosas de filosofía, pero Popper se autopercibía filósofo, decía, el tipo que se fija si una teoría es contradictoria o no, eso es un filósofo. Eso decía Popper, digamos, ¿no? O sea, la metafísica es una cosa que no tiene nada que ver con nada, la metafísica, lo que hacía Hegel, lo que hacía Kant, es una cosa que no le importa a nadie. El filósofo se tiene que dedicar a hacer epistemología, y epistemología es lógica de la ciencia. ¿Sí? Estos tipos dicen, no, eso no es así. El movimiento del consenso ortodoxo es separar a la ciencia de la filosofía. La ciencia empírica va por un lado, pero no tiene ningún fundamento filosófico que la sustente, no tiene ningún interés que la sustente, ahora vamos a explicar lo del interés, y por otro lado la filosofía se quedó en la especulación sin ningún tipo de sustento empírico. ¿Sí? Era lo que, no sé si se acuerdan, pero cuando Marx hablaba de socialismo científico, era lo que criticaba Marx. El socialismo tenía que unir esas variantes humanistas con una variante científica, no era solamente decir, está bien que la gente sea igual, digamos, no. Bueno, acá vuelven con esa misma idea, decir, bueno, hay que unir otra vez filosofía y ciencia. Y cuando se dice filosofía, no es cualquier filosofía, es principalmente una filosofía de la historia. ¿Sí? Como buenos marxistas, estos tipos que pensaban que la clave de la historia, la forma de leer la historia, era el desenvolvimiento dialéctico de las relaciones materiales. En definitiva, era la evolución dialéctica de la relación entre los hombres y la naturaleza, o de los hombres para transformar la naturaleza. ¿Sí? Esa es la filosofía de la historia materialista, en lugar de la filosofía de la historia idealista. ¿Sí? Es mucho más que eso, pero bueno, ahora vamos a seguir hablando. Entonces, cuando estos autores piensan unir ciencia con filosofía, piensan unir ciencia con esa filosofía. Es decir, devolverle a la ciencia la historicidad que perdió en el consenso ortodoxo. ¿Sí? Recuerden, esto Kuhn lo dice Popper y Carnap piensan que la ciencia es ahistórica. Hay que reponer el lugar de la ciencia, del discurso científico, como un discurso en un contexto histórico. Ahora, lo que estos tipos dicen lo mismo, pero cuando hablan de contexto histórico, están pensando en el contexto de la lucha de clases. Están pensando en el contexto de la dialéctica entre los medios de producción y las relaciones de producción. No, el modo de producción y las formas productivas era la contradicción. Bueno, esas cosas. Alguien iba a decir algo, porque escucho que se mueve un micrófono. ¿No? Bueno. Decía entonces, cuando hablan de historia, esperen que tengo que volver a maximizar esto. Cuando hablan de historia, están pensando en esta filosofía dialéctica y materialista de la historia. Entonces, reponer el discurso científico como histórico es reponerlo en la lucha de clases. Entonces, ahí nace una primera cosa, ¿desde qué perspectiva se hace ciencia? Se puede hacer ciencia desde la perspectiva de la dominación, es decir, de la perspectiva que está con el interés del bloque dominante, o se puede hacer ciencia seguido por un interés emancipatorio. ¿Sí? Entonces aparece esta doble posibilidad. Si la ciencia está en un contexto histórico, ese contexto histórico es un contexto de conflicto y de división, o se está de un lado o se está del otro. O se sigue un interés por la dominación, o se sigue un interés emancipatorio. Esa es la clave de una teoría crítica. La clave de una teoría crítica es asumirse en su contexto histórico y asumir su interés emancipatorio. Porque no asumir ningún interés es asumir el interés técnico. El interés técnico es el interés por la dominación, por dominar la naturaleza, por dominar la sociedad, por administrar. Ese es el gran enemigo de todos estos autores. ¿Sí? Bueno, a ver qué dije acá, qué escribí. ¿Qué es la teoría tradicional? Bueno, es básicamente lo que la teoría científica para el consenso ortodoxo, para Popper, para Carnap, para Hempel. Es un sistema de proposiciones cerrado sobre sí mismo,
¿sí? Esto lo vimos cuando vimos la crítica de Kuhn, la idea de que la ciencia es un conjunto de enunciados que no fueron dichos por nadie, que no tienen ningún lugar en ningún contexto histórico, que son válidos o inválidos por sí mismos. Lo único que hay que preguntarse es si esos enunciados son coherentes, si esos enunciados son verdaderos o falsos, pero nadie lo dijo, no tiene lugar en la historia. La teoría tradicional establece relaciones entre la mera percepción de un estado de cosas y la estructura conceptual de nuestro saber. Bueno, esto Popper no lo aceptaría, pero bueno, es lo que ellos le atribuyen, le endilgan a Popper. Al justificar la ciencia solo en el plano metodológico, el positivismo las desvincula tanto de la conciencia de sus propias raíces sociales como del conocimiento de sus objetivos prácticos. ¿Sí? Bueno, es lo que dije antes, pero mejor dicho. La teoría no es una entidad autónoma e independiente del proceso social, debe ser interpretada como una configuración específica del modo en que la sociedad se enfrenta con la naturaleza como un momento del proceso social de producción. Y acá dicen algo, los hechos, dicen, se encuentran socialmente performados tanto desde el punto de vista del sujeto como del objeto. El objeto que se conoce, el objeto al que la ciencia aborda, es un objeto que está construido socialmente. ¿Sí? Esto quizá no le suene así, pero Schutz plantea en gran medida esto. Cuando Schutz dice lo que estudiamos es el sentido común, lo que estudiamos es los objetos tal como los interpretan los actores, tienen un poco que ver con esto. Los objetos están performados socialmente. El recorte del objeto tiene que ver con un estado de cosas en un determinado momento de la sociedad. Y lo mismo del otro lado, el ojo que observa, el sujeto que conoce, también tiene las categorías con las cuales conoce, determinadas por un determinado momento de la lucha de clases, por un determinado momento de la historia, en esta relación entre el hombre y la naturaleza. ¿Sí? Todo tiene carácter histórico. Y siempre el carácter histórico para esta gente es el del sentido marxista. ¿Sí? Bien. No sé qué hora es. Bueno. Tengo luces. Una de las lamparitas que puse para que... puse un velador de mis hijos acá al lado para ver si me tiraba algo de luz, porque se ve como todo muy pixelado. Hace luces de colores de repente. Muy simpático. Decía entonces, bueno, la teoría crítica. A ver, creo que todo esto ya lo dije, pero lo voy a decir mejor. Hay una cita, no se sabe de dónde. Puede venir del texto, puede venir de otro lado que leí, de algo que me comentó un amigo. No se sabe, pero ahí está la cita. ¿Cómo se producen los mecanismos mentales que hacen posible que la tensión entre clases sociales, empujadas al conflicto a causa de la situación económica, pueda permanecer latente? Esta es una pregunta clave que expresa mejor lo que yo planteé al principio. Yo decía, estos autores se encuentran con que las tesis más inmediatas de Marx no se cumplen, la revolución no llega, la clase obrera no se vuelve más homogénea, no toma conciencia de clase, o una parte sí y otra parte piensa en otras cosas, tienen intereses nacionales, cosa que no se esperaba. Bueno, piensan como obreros de un tipo contra obreros de otro, digamos, hay enfrentamientos, hay divisiones, o desinterés directamente, piensan que viven bien, o viven bien, qué sé yo. ¿Por qué pasa todo eso? ¿No? Entonces, ahí empieza la pregunta de la Escuela de Frankfurt y de otros, es por qué pasa todo esto y por qué la gente no hace lo que pensábamos que iba a hacer. ¿No? Dicho de otra forma, ¿por qué no asumen su conciencia? Digamos, su lugar en el conflicto objetivo de la sociedad está en ser agentes del proceso de cambio, ser sujetos del cambio, porque son sujetos que protegen el statu quo, ¿sí? Que festejan el statu quo, quieren que el statu quo siga exactamente igual. Entonces hay que empezar a pensar ya no en términos de estructura económica o estructura socioeconómica, sino empezar a preocuparse por las representaciones que esos sujetos portan. Las identidades, la matriz cultural, entran variables que en el Marx más cuadradote no estaban previstas, ¿sí? Variables culturales, psicológicas, ¿sí? En general, la Escuela de Frankfurt agrega todos estos elementos. Leen a Freud, están con la psicología ahí a full, son medio psicobolches, y cultura, por el
tema de las industrias culturales, digamos, si ustedes se dedican a estudiar temas de cultura en el futuro, van a pasar por la Escuela de Frankfurt sí o sí, porque es un tema en el cual fueron especialistas, ¿no? ¿Por qué? Porque se preguntaban por esto, ¿por qué la gente abraza este sistema que los oprime? Y que los oprime cada vez más. Pero esa es otra cosa que vamos a ver. Bueno, digo algo de la tradición marxista, que ya lo dije. Digo algo del materialismo, creo que ya lo dije. Los hechos que estudia la ciencia no se encuentran en una relación de exterioridad con la producción humana, entonces la teoría debe reconducir a la ciencia a esas condiciones de producción del discurso científico, ¿no? 3 tareas se plantea la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Número 1, el análisis económico de la fase post-liberal del capitalismo. Esto es lo que hace más bien Weil y Karl Grunberg y el sector de los economistas, que no son Horkheimer y Adorno, qué sé yo. La segunda tarea es la investigación psicosociológica de la integración social de los individuos. Y la tercera, el análisis teórico-cultural del funcionamiento de la cultura de masas. Me quedó una aclaración sobre Weil, porque es interesante. Voy a volver para atrás. Yo dije que el fundador de la Escuela de Frankfurt es un argentino. Quiero decir una segunda cosa que me había olvidado, porque yo cobro una comisión cuando doy esta clase, que es la siguiente. Hace 5 o 6 años, Mario Rappaport, que es profesor de esta casa, creo que se le suene, además es un economista, un historiador económico muy conocido, sacó un libro sobre Felix Weil, que se llama Un bolchevique de salón, porque él se autodefinía como un bolchevique de salón. Es un buen nombre, un bolchevique de salón. Y solo esto les quiero decir, él estudia, primero tiene una introducción que está en internet, que está buenísima, y después estudia la obra de Weil. A mí eso no me interesa, pero hay un tema muy interesante. Nadie se acuerda de Weil. El tipo fundó la Escuela de Frankfurt, y sin embargo nadie lo recuerda mucho a Weil, en ningún libro, en ninguna parte. Es un dato interesante, el tipo no solo era argentino, ponele, capaz que era un argentino de corazón, no solo argentino, sino que escribía sobre Argentina. El tipo escribió sobre el peronismo, sobre la familia burguesa en Argentina, un montón de cuestiones sobre Argentina. Entonces, claro, su destino era ser olvidado, digamos. ¿No? Adorno escribe sobre la industria cultural en Estados Unidos, o sobre el nazismo, y un tipo escribe sobre Argentina. ¿Dónde queda ese país? ¿No? Esto es un dato que nunca hay que dejar de recordar, ¿sí? No sé la memoria de Felix Weil si hay que recordarlo, no me interesa, pero sí, este dato es importante, porque ustedes busquen cualquier cosa de la Escuela de Frankfurt y te hablan de Horkheimer para acá, y no del tipo que puso la teca, que salió de acá, además. En fin. Bien. No sé qué es esto. A ver. Perdón, a mí hay algo que no me quedó claro. No entiendo digamos, de dónde sale el tema del materialismo. Me perdí en esa parte. Ok, bueno. A ver, pensémoslo, por ejemplo, con Kuhn. Primero materialismo porque hablamos de marxismo, ¿sí? Pero el marxismo es el materialismo dialéctico, se lo conoce, el materialismo histórico. Número 1 es eso, ¿no? O sea, llamada, todo lo llevan para allá. Todo lo que, cada vez que hablemos de esto, vayan a Marx y es eso. Pero a Marx, a Engels, bueno, Lenin no, pero Marx y Engels por lo menos. En primer lugar. En segundo lugar, ¿qué tiene de materialista esto? Bueno, comparémoslo con Kuhn. Nosotros tenemos el gran trabajo que hacen Carnap y Hempel en lo que se conoce como primer giro lingüístico, que es decir que la ciencia está hecha de enunciados. La ciencia en realidad es un acervo de conocimiento que no está compuesto por ideas, no está compuesto por prácticas, está compuesto por enunciados. Y la tarea de la epistemología es estudiar los enunciados. ¿Sí? Eso funda una corriente completamente nueva, distinta a los positivistas anteriores, y que es lo que nosotros defendemos como consenso ortodoxo, ¿sí? Donde está Popper también. Hace una primera separación entre estos enunciados y la historia, o sea, la ciencia es un conjunto de enunciados en alguna medida cerrados sobre sí mismo. No tienen historia, no hay un interés atrás de eso, están ahí. Lo único que se puede hacer con esos enunciados es ver si son verdaderos o falsos, ver si son coherentes o incoherentes, ¿no? Tenemos eso. Viene Kuhn y dice, eso está mal. No sé si eso está mal, lo que sé es que cuando miro lo que los científicos hacen,
En lugar de leer los enunciados, en lugar de leer la sistemática de la teoría, miro la práctica de los científicos a través de la historia, y me doy cuenta que los científicos no proceden como dice Popper. Me doy cuenta que la ciencia tiene una historicidad. La ciencia es un discurso que está inserto en una sociedad, en un contexto cultural, en una historia. No funciona de cualquier manera, es mentira, no está aislada del resto de la actividad social. Es un discurso social más, con sus características particulares, muchas, ¿sí? Pero sigue siendo una producción social en un determinado momento. Eso dice Kuhn. 20 años antes que Kuhn, Adorno y Horkheimer también decían lo mismo. Pero cuando Adorno y Horkheimer decían eso, decían, porque es una producción cultural y porque es el discurso, porque los enunciados científicos son un discurso, son una producción social, están insertos en la lucha de clases. Están insertos en un proceso, que es el proceso en el que se desenvuelve la historia, de la dialéctica, en un proceso dialéctico que tiene que ver con la relación entre el hombre y la naturaleza, cómo el hombre transforma a la naturaleza, y cómo en esa transformación de la naturaleza la sociedad se organiza en clases sociales y hay una pelea entre esas clases sociales. ¿Sí? A ver, vamos a ir un poco para atrás. Recuerden el término dialéctica, o el método dialéctico. ¿Quién lo inventa y es su principal exponente? Lección teoría 2. ¿No? Gracias, por Hegel. Ahora, Hegel decía que, otra vez el velador, ¿ustedes ven luces de colores? Bueno, voy a darlo con el gatito adelante de la cámara. El método dialéctico de Hegel está compuesto de 3 partes. ¿Alguien se acuerda de las 3 partes del método dialéctico de Hegel? Voy a seguir con el gato. No sé si Tesis, antitesis y síntesis. Sí, es una forma de explicarlo. Hegel hablaba de universal abstracto, un particular que niega ese universal abstracto, y como síntesis de esa negación, la negación del particular que se convierte en un universal concreto. Una especie de proceso de evolución objetiva, donde se va concretizando la idea de alguna manera. Bueno, hagan teoría 2, eso puedo decirlo. Para ese proceso de Hegel es idealista. Lo que dice Marx es que hay que agarrar a Hegel y darlo vuelta y considerar el proceso dialéctico como materialista en lugar de idealista. En lugar de pensar el método dialéctico como la evolución de una idea o de un espíritu, hay que pensar ese proceso dialéctico como la evolución de una pelea por las formas de producir y de transformar la naturaleza. Entonces lo que hay es lucha de clases, en cierto momento de agotamiento de un tipo que me pierdo siempre con esa palabra, de forma productiva me sale decir, en un cierto momento de evolución de un modo de producción, cambian la forma de relación entre las clases sociales y se funda un nuevo modo de producción. Eso sigue una estructura también dialéctica, o sea, es decir, uno puede ver desde el inicio cómo en esas contradicciones va a haber una evolución. Es una filosofía de la historia. Esa filosofía de la historia es materialista. Es materialista porque piensa en la base material. No importa lo que un obrero tenga en la cabeza, lo que importa es que es obrero. Lo que importa es que vende su fuerza de trabajo porque no tiene propiedad. Y a cambio eso le dan plata. Y el que le da plata extrae una parte de esa producción y se la queda para sí, extrae plusvalía. Esa relación es un tipo de relación histórica que está destinada en algún momento a cambiar por otra. Hay un conflicto en esa relación, por extracción de plusvalía, y en algún momento ese conflicto va a llevar a que cambie esa relación, como cambió antes el feudalismo al capitalismo. Era otro tipo de relación entre siervo y señor feudal. Entonces, la filosofía de la historia, porque es una filosofía, porque la historia tiene un hilo, la historia no es una serie de acontecimientos sueltos, la historia tiene una línea, y esa línea está hecha por contradicciones, ¿sí? Y esa filosofía de la historia, en lugar de ser una filosofía de la historia de la idea, de las ideas, es una filosofía de la historia sobre la base de plata, ¿sí? De plata, de dominio, de control sobre los recursos naturales y su transformación. ¿Sí? Bueno, el gatito nos acompañó en esta parte, lo vamos a saludar. Adiós, gatito.
Bien, entonces, en este sentido son materialistas. Es decir, hay gente que debería querer hacer la revolución. ¿Por qué? Por su lugar en el modo de producción, por su lugar en las relaciones de producción, perdón. Son obreros. Les extraen plusvalía, deberían querer que no se las extraigan más, deberían querer romper todo. Pero no quieren romper todo. ¿Y por qué será que no quieren romper todo? Algo debe pasar acá. Si uno no tuviera una base materialista, no pensaría que eso tiene que suceder. Diría, bueno, qué sé yo, la gente puede querer hacer la revolución o no, es libre. No, pero le conviene hacer la revolución. Entonces las cosas deberían pasar de esta manera. Esa es la filosofía de la historia materialista. Y además el mundo, perdón, lo último que digo, el mundo se divide en dos. Los que quieren mantener esas relaciones de producción, los que les conviene mantener esas relaciones de producción, y los que las quieren cambiar. ¿Sí? Entonces, eso siempre va a ser así. Uno no puede no elegir bando. No sé, yo tengo la sensación de que grito como un loco solo, con un gato de colores, se entiende algo, provisoriamente, digamos, sí. Los que tienen... Genial, gracias, muchas gracias. Sí, se entiende bien. El gatito ayudó. No aporta nada en luz el gato, es una porquería, pero bueno. En fin. Bueno, a ver si tenemos algo interesante acá. Bueno, nada, vean esto. En general tienen, bueno, es lo que acabo de decir. La definición restringida del proceso histórico es que es el proceso de desenvolvimiento de las potencialidades de esa racionalidad instrumental del hombre sobre los objetos naturales. Hay un tema que les interesa especialmente a la Escuela de Frankfurt, que está en Marx, pero ellos es su obsesión, que es el interés técnico y que es el éxito de la racionalidad instrumental. La racionalidad instrumental es la racionalidad medios y fines. O sea, acá puede servir mucho volver a Weber. No sé si recuerdan en Weber, pero en Weber había distintos tipos de acción. La acción racional con arreglo a fines era aquella acción donde el sentido de la acción se jugaba en elegir el mejor medio para alcanzar un objetivo. Toda la teoría de la elección racional, toda la clase que vimos de Esther, de Hollis, está basada en esa idea. ¿Sí? Y eso se puede llamar de muchas maneras. Una forma es llamarlo racionalidad instrumental. Otra forma, como hace Habermas, es llamarlo racionalidad teleológica. Teleológica por telos, fin. Punto un fin. La preocupación de Adorno y Horkheimer, muy parecida a la preocupación de Weber y muy parecida a la preocupación de Arendt, tres personas en contextos, en la misma época, más o menos, Weber ya se había muerto. Pero pongámosle los 20, para decir algo, y con teorías muy disímiles, aunque más o menos en el mismo país todos, en esa época la baraja los había puesto en el mismo lado, cercano, tenían la misma preocupación, que era el avance de esta racionalidad medios y fines sobre todas las formas de vida social. No sé si leyeron La condición humana de Arendt, seguramente en Fundamentos, lo hayan leído, toda la distinción entre labor, trabajo y acción. Bueno, o La jaula de hierro en Weber, El desencantamiento del mundo en Weber. Son todas formas de tematizar lo mismo, el avance de una racionalidad instrumental, de una racionalidad medios y fines, sobre otras formas de sociabilidad e integración social. ¿Sí? Entonces a los teóricos de Frankfurt les preocupa eso. ¿Sí? Les preocupa ese avance, entre otras cosas. Creen que este modelo de ciencia es parte de ese interés de dominio. O sea, ellos lo entienden en términos de dominación o de dominio. Un interés por el dominio es un interés donde la ciencia ocupa este lugar. No le preocupa su lugar histórico a la ciencia, solo le preocupa cómo perfeccionar la forma de dominio técnico. Sea de dominio técnico del hombre por el hombre, sea de dominio técnico de lo que sea, no importa. Yo perfecciono los medios. Los fines los pone otros. Yo perfecciono los medios. Bien. Puse mal las diapositivas, porque esto debería darnos lugar a pasar a lo siguiente, pero retengan eso que dije recién. Porque es el tema de la dialéctica de la ilustración, que es el libro de Adorno y Horkheimer, el principal libro de toda esta corriente del año 44. Así que voy a retomar eso que dije recién después. Pero hay un punto que me estaba omitiendo, y se ve que cuando estaba haciendo el PowerPoint también me di cuenta, uy, estoy omitiendo esto, y lo metí ahí por el medio, que es
¿de qué se trata crítica? La clase es sobre teoría crítica. Ya hablamos de que es una teoría. Bueno, está bien. ¿Por qué es crítica? ¿Por qué eligieron la palabra crítica y no teoría anticapitalista o materialista? ¿Por qué crítica? Bueno, vamos a ver los usos del término crítica. ¿Sí? Hay 3 antecedentes importantes en la noción de crítica. El primero es el uso que hace Aristóteles, que no nos interesa para nada, pero sí nos interesa en algo. Para Aristóteles, crítica tenía que ver con dividir, con discernir, ¿no? con discriminar, ¿no? Separar de un grupo algo. ¿Qué cosa era lo que separaba Aristóteles? Bueno, hablaba de las buenas obras, de las malas obras literarias. No nos interesa. Pero ser un crítico, bueno, ser un crítico literario básicamente es eso, decir cuáles son las obras buenas y separarlas de las malas. Esta idea de crítica como discernimiento, como separación, como división, está en Kant. Es el autor de la crítica. ¿Sí? Hay un libro muy famoso de Kant, el más importante de Kant, que es La crítica de la razón pura, donde Kant básicamente establece los fundamentos de la metafísica y distingue la metafísica de la ciencia y abre toda la parte hincha pelota del texto de Popper, de la metafísica. ¿Qué está hablando de la metafísica? Vieron que además la metafísica se usa acá en Buenos Aires en el 2020, metafísica se usa como una especie de meditación, no sé qué. Entonces yo vi carteles pegados en la calle con metafísica, con el método de Saint Germain. ¿Qué será eso? No tengo la menor idea. La cosa es que la culpa de eso, la culpa de esa gente que anda robando por ahí, es de Kant. Todo culpa de él. Él, en la crítica de la razón pura, lo que establece es lo siguiente. Él dice, nuestra razón puede servirnos a 2 fines. Digamos. Hay cosas que nosotros podemos conocer qué quiere decir, podemos aplicarle categorías de nuestra razón a objetos de nuestra experiencia, eso es lo que podemos conocer, y hay cosas que no podemos experimentar, hay cosas que no podemos convertir en objetos de nuestra experiencia, ahora lo voy a explicar un poco mejor. Sobre esas cosas también podemos hacer algo con nuestra razón, pero eso no es conocer, es pensar. Perdón, profe, hay un alumno un compañero que está queriendo entrar. A ver, me puede aparecer un cartelito y por ahí lo descarté. ¿Cómo hago esto? Sí, ahí está, admitir. Camilo, perdón Camilo. No volvió a compartir pantalla, perdón. Es muy difícil esto, hay que apretar 2 botones. Esto es dificilísimo, apretar 2 botones. Hasta 1 aprieto, pero 2 ya es muy difícil. Bueno, decía entonces. Kant, en la crítica de la razón pura, dice, yo lo que voy a establecer es los fundamentos de lo que un filósofo puede hacer. Un filósofo puede pensar sobre cosas que no se pueden conocer empíricamente. Dice Kant. Entonces, el mundo para Kant, me fui a ver si estoy diciendo cualquier cosa, no, sí, estoy diciendo cualquier cosa, no está escrito ahí. Kant básicamente suponía lo siguiente, suponía que en realidad la realidad externa a nuestra conciencia es una realidad inaccesible, desordenada, se llama noúmeno a eso, y postulaba que lo que nosotros podíamos experimentar era el encuentro entre eso, que era desordenado e inaccesible, y las categorías que estaban en nuestra conciencia. Él pensaba que, por ejemplo, espacio y tiempo eran categorías que no estaban en el mundo real, eran categorías que estaban en nuestra conciencia y en el encuentro entre ese caos que es el mundo fuera de nuestro pensamiento y nuestra conciencia, en ese encuentro entre el sujeto y lo otro, se constituye un objeto. El objeto siempre es un objeto de la experiencia, y la experiencia siempre es aquello a lo que se le aportan categorías. ¿Sí? Él habla de sensibilidad, no me acuerdo cómo era, me quiero meter en el tema, pero era algo de percepción, y el otro término era intuición, creo, ahora no me acuerdo, pero las distintas síntesis de la razón sobre lo que se conoce. En fin. Entonces, estas categorías de nuestra conciencia, reunidas con el caos del noúmeno, constituyen los fenómenos, lo que podemos conocer. Ahora decía Kant, eso es un postulado filosófico, porque las categorías de nuestra conciencia son, ¿quién dijo que hay categorías de la conciencia? ¿Cómo podemos conocer que esas categorías existen?
justamente no las podemos conocer porque son la condición de posibilidad del conocimiento. Están antes del conocimiento. O sea, sobre todo eso, o sea, yo puedo pensar. Yo no lo puedo conocer, no lo puedo probar empíricamente, no puedo experimentar eso, pero puedo pensar sobre eso. Puedo usar mi razón de otra manera distinta de cuando conozco. Entonces, por crítica, de la razón pura, el término crítica significa distinguir qué cosas son las que se pueden conocer y qué cosas son las que se pueden pensar. ¿Sí? Lo que se puede pensar corresponde al ámbito de la metafísica, está más allá de la física, pero el término crítica, que es lo que me importa acá, es la posibilidad de dividir entre una cosa y otra. ¿Sí? Crítica tiene que ver con eso. Bueno, ahí está. Crítica como capacidad de discriminación, de establecimiento de límites. ¿Sí? Hay otro texto muy importante de Kant, que nosotros vamos a retomar en un par de diapositivas después, que es la ilustración. Que abre el camino a lo que ellos vienen a cerrar después con la ilustración es una porquería, ¿no? Entonces, ese es el concepto de crítica del que partimos. Crítica como capacidad de delimitar. Ahora viene Marx después y hace otra cosa. En un texto que se llama Crítica de la economía política, que también es muy famoso, es uno de los famosos de Marx, él también es un esfuerzo para encontrar los límites de nuestra razón. Ahora, los límites de nuestra razón que él encuentra son los límites históricos y materiales. Él dice, nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de entender el mundo que nos rodea está determinada social y económicamente. Ahí también estamos marcando un límite, estableciendo un límite, pero le agrega una acepción nueva que es develar lo que está más allá del límite. Bueno, los dos hacen lo mismo, miran lo que hay más allá del límite. Lo que hay más allá del límite son las condiciones materiales. Cuando uno tiene una actitud crítica, busca más allá de los límites, busca esas condiciones que están ocultas, que están afuera de los límites, y de alguna manera las descubre o las devela. Y ahí aparece, esta actitud crítica aparece como sinónimo de develar, de exponer algo que estaba oculto. ¿Sí? Hay una especie de segunda realidad, hay algo más allá de los límites de lo que vemos, que determina las cosas como las vemos. Entonces, ser crítico es traer al frente, mostrar eso que está oculto, digamos, ¿no? Bueno, en fin. Hay dos elementos clave de esta acepción de crítica, que sí que la teoría crítica también. En primer lugar, la crítica es una praxis social. Sí. Pues se puede pensar esto también para la psicología, por ejemplo, ¿o no? Porque me cuesta mucho aplicarlo a algo. Sí, gracias. Habermas te diría que sí. Yo no sé si Adorno diría que sí, medio raro, pero yo diría que no. O sea, lo que sí te puedo decir seguro es que Freud diría que no. Porque es muy buena tu pregunta, perdón, porque ¿me puedo ir al carajo por 10 minutos o 5? 5. Hay un problema con todo esto, y es que es un error de Kant. O sea, hola, estoy en la habitación de mi casa con esto diciendo un error que cometió Kant. O sea, ¿quién sos? No sé si vieron el meme de Boris, ¿quién sos? Bueno, Kant decía esto, ¿no? Digamos, yo puedo conocer, puedo experimentar estas cosas. Ahora, lo que está más allá de eso, yo lo voy a pensar. Eso supone algo que nadie lo autorizó a Kant a suponer. Y es que lo que está más allá de lo que puedo conocer es, de alguna manera, algo positivo. Es tratar como objetos a esas cosas que están más allá de los objetos. Lo que hace el psicoanálisis, no sé si la psicología en general, pero por lo menos el psicoanálisis, y por lo menos la lectura de Lacan antes que la de Freud, es pensar que lo que está más allá no es algo, es el no algo precisamente. Lo que hay más allá de los objetos es un gran agujero. O sea, este es un meme, hola. Es un gran agujero para el gato. No hay algo, hay no algo, hay falta de algo. ¿Sí? Lo que es algo que falta más allá de lo que conocemos. Entonces yo no creo que la psicología esté muy de acuerdo con eso, salvo cierta acepción. Freud no dice técnicamente eso, porque ahora Freud el inconsciente es anterior a la conciencia, tiene contenido, ¿no? La idea que estoy diciendo es más la idea de Lacan, pero bueno, de lo real de Lacan, más que del no, y de última también puede llegar a haber algo que es observable en algún punto.
Independientemente de que no esté, digamos, como objeto. Bueno, a ver, vamos a volver a esto. En Marx, obviamente, lo que está más allá es observable. Lo que está más allá del límite es contrastar lo que pensamos idealmente con la realidad material. Entonces, básicamente el marxismo, ¿qué hace? Agarra la Declaración de los Derechos del Hombre y dice, todos son libres. ¿Libre de qué? De vender la fuerza en el mercado de trabajo, porque no tienen nada. Esa es la libertad que tienen los hombres en la realidad. Pero Habermas ahí lo que está haciendo es contrastar el concepto en su aspecto ideal con el concepto en su aspecto material. Entonces, lo que está más allá de lo ideal es efectivamente visible, es un objeto, se puede estudiar científicamente. La crítica puede hacer ese aporte. Entonces, sí, pero la psicología creo que no. Mi humildísimo interpretación de lo que he leído de los postestructuralistas y esa gente. Porque, perdón, y no interrumpo Sí. más. No, por favor. Porque me hace acordar a una discusión que hubo en el CONICET en el 2018, creo, no me acuerdo, que en ese momento el ministro había financiado el estudio de este tipo de ciencia metafísica, ponele. Entonces, que en realidad, digamos, a ver, no sé si podemos decir que era ciencia porque era algo más, digamos, paranormal, ponele. Entonces, no, estoy tratando justamente de hacer esa conexión, a ver si se refiere a ese tipo de metafísica o que esto da apertura a pensar cualquier otro tipo de ciencia. No, O sea, no, por eso. o sea, no puedo ligar a qué refiere, o sea, con qué se refiere metafísica más allá de algo no observable, ¿no? Digo, o sea, con qué lo plasmas. Porque no. Perdón si me parece que yo hice una mezcla que. Yo estoy tratando de rastrear el sentido de la palabra crítica. Cómo se define el término crítica. Entonces yo planteé que el término crítica tiene que ver con discernir o discriminar. Y marqué que el que habló primero de discernir y discriminar fue Kant. Y expliqué cómo Kant discriminaba. Es algo que acá no cuenta. De Popper para acá, metafísica es algo que no tiene ninguna entidad, no hay nada que hacer con la metafísica para nadie. ¿No? Bueno, poner que estos tipos de teoría de crítica digan algo más de. Y metafísica tiene que ver con lo filosófico, la especulación filosófica. Eso es la metafísica. Para Kant, digamos, ¿no? Pensar en cosas que no hay que hacer una comprobación empírica, ¿sí? Eso no tiene nada que ver, no importa para nuestros objetivos. Para nuestros objetivos importa que para Kant el término crítica tenía que ver con delimitar, mostrar dónde estaba el límite entre una cosa y otra. Más allá de esto es otra cosa. Kant retoma ese concepto de delimitar, lo que dice es, lo que está más allá es lo que hay que ir a buscar y hay que traerlo acá al frente porque está oculto o oculta algo. Me aparece esta idea de que hay un ocultamiento y que la actitud crítica es descubrir ese ocultamiento. ¿Sí? Eso solamente quise decir. La metafísica, olvídensela, no hay problema. Además pensé que Kant escribió hace, quiero sacar la cuenta, pero va a ser 400 años. O sea, olvídense, no. No. Y el estatus científico de la psicología también es discutido. No de la psicología no, la psicología está ahí perfecta. El psicoanálisis está discutido. Porque de hecho, uno que no le interesaba decir que era científico era el propio Freud. Yo no puedo verificar nada de lo que digo. Yo estaba de acuerdo con Popper. Decía, eso no se puede verificar. Y sí, tiene razón. Qué sé yo. Bueno, no importa. Perdón la compañera que habló. Por ahí sigo un poco y por ahí se entiende hacia dónde va y las dudas quedan en su lugar, digamos. No, pensé justamente que era como importante el tema de la metafísica, pero no. Okay. No, al contrario, dejen chiste, lo de la metafísica ahora es un chiste, ¿no? No, está. Esta idea de crítica, esta idea de develar eso que estaba oculto, tiene dos características muy importantes que la señalan, creo que la señala Madureira, creo que lo saqué de ahí, o si no importa. Primero, es una praxis social, o sea, no es una mera aproximación teórica, no es algo de la vida contemplativa. El tipo no, esa fue la praxis social. ¿Por qué? El gatito empezó a hacer colores. Porque está guiado por un interés emancipatorio. No es la búsqueda de lo que está oculto porque sí, es hacia algo, es hacia algún lugar.
¿sí? Es opuesto a otra cosa. Bueno, ahí viene la segunda parte, la negatividad. Desenmascarar los conceptos y los procesos históricos, de ver las contradicciones de los procesos históricos, implica un conflicto, una negatividad, es decir, que algo está mal. ¿Sí? Y fíjense que el uso de las palabras no es casual. De ver a las contradicciones internas de los conceptos entre su carácter abstracto y su carácter concreto. Nuevamente aparece la idea del universal abstracto y el particular y el universal concreto, porque es un proceso dialéctico en el fondo. Por ejemplo, ahí está el ejemplo del mercado y el monopolio. La idea del mercado es la idea de que todos pueden comprar y vender, pero el arreglo social, la realidad empírica, termina siendo un largo camino hacia la concentración y la centralización, que son dos procesos que marcó Marx. El libre mercado nos lleva a otra cosa que a la concentración y la centralización. Entonces, eso es un trabajo que hace Marx en la crítica de la economía política. Todos los conceptos liberales, en su faz ideal, conceptual en el libro, están muy bien, pero como ejercicio concreto son lo opuesto. El concepto oculta, enmascara una realidad que es opuesta a eso, lo contrario. Hay que ir, la teoría crítica tiene que sacarlo. Sí. Crítica como revelación, dijo, ¿no? Sí, desvelar, revelar. O sea, supuestamente lo que está más allá de los límites está oculto. Hay algo que está oculto y hay que mostrarlo, digamos. Y siempre es por un interés. Sí. Esto de la dialéctica de la negatividad es la propuesta de Adorno, ¿no? Bueno, Adorno habla de la dialéctica negativa. Yo en un minuto voy a decir algo sobre eso. Pero siempre hay negatividad. En todos estos autores dialécticos hay negatividad. Siempre es la línea que se sigue, siempre es la de la contradicción. Nunca es una línea recta. El desenvolvimiento se da por contradicciones. Si algo es, existe, dice Camilo. Sí, ¿qué puedo decir? Sí. Me impactó el comentario, pero sí, ¿cómo voy a decir que no? ¿De dónde salió ese comentario? Bueno, ya vamos a descubrir el sentido, Camilo, de por qué, en qué momento venía esa afirmación y qué bien, pero... Cuando estaba Lo dijo en el momento de la metafísica. Ah, ok. Porque, o sea, si se manifiesta es porque existe, ¿no? Sí. Bueno. Ahora viene la parte donde no sé pasar de página. Ahí está. Bien. Ahora vamos a... Entonces, hasta ahora lo que vimos es, bueno, que existían estos tipos, que hicieron la escuela, qué sé yo, que eran críticos del consenso ortodoxo, con una idea de teoría muy diferente de la teoría de Popper y Hempel y Carnap, qué sé yo, muy basados en una filosofía de historia, dialéctica, materialista. ¿Bien? Y asociando una idea de praxis al conocimiento científico. El conocimiento científico siempre opera desde un interés. Si no explicita su interés, es un interés por el dominio. Y si sí lo explicita, puede ser un interés emancipatorio, por la emancipación. Bien, ahora vamos a una parte del argumento de esta primera generación, que es paralelo, pero que tiene otra especificidad, que es lo que publicaron en el libro Dialéctica de la Ilustración, en el año 44, o algo así, en algún lado lo dice, lo publican Adorno y Horkheimer, este libro, y ahí hablan sobre la dialéctica negativa. A mí se me hizo bonito, como a Homero se le hizo bonito ponerle tiritas a su planta nuclear en maqueta, se me hizo bonito poner este grabado de Goya, de El sueño de la razón produce monstruos, porque básicamente es la idea de la ilustración. Y acá tengo, porque me puse poético en esta diapositiva, y esto tiene que ser, no puede ser muy aburrido, tiene que haber algo mejor. Entonces, diré eso y la cita de las primeras dos oraciones de la dialéctica de la ilustración, de la introducción, que son brillantes. Yo les leo la cita. Dice el Adorno y Horkheimer, la ilustración, en el más amplio sentido del pensamiento en continuo progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores. Yo no sé si han leído qué es la ilustración de Kant,
Si no, tendrían que hacer una pausa y ir a leerlo, porque de eso se trata. Y la ilustración de Kant es, justamente, la razón viene a liberar a los hombres del pensamiento dogmático, la razón viene a liberar a los hombres de... Uso hombres porque es el término que usaban en esa época y vale la pena rescatar que hablan de hombres y no de hombres y mujeres. Y eran consecuentes con hablar de hombres y no de hombres y mujeres también, agrego. Pero bueno. Viene a liberar a los hombres del peso de la tradición, en vez de actuar sobre la tradición, actuar justificando racionalmente sus prácticas y transformarlas. Necesitan. Entonces, la ilustración es el movimiento intelectual político que viene a poner la razón en el lugar que le toca y sacar a la tradición, sacar al pensamiento dogmático, ¿no? Entonces, dice Adorno y Horkheimer, la ilustración dijo que iba a hacer eso, que iba a liberar a la gente. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí viene la segunda oración, que es un poco tremenda a mí. Pero la tierra enteramente ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad. Toma mate. Yo creo que no es del 44, yo creo que lo hacen después de la bomba atómica, este libro, lo publican después de la bomba atómica, pero el punto es el túnel en el que entramos cuando Kant dice atrévete a soñar, creo que era que estaba muy viejo, que era cuando yo era chico, atrévete a pensar, creo que era el término, ¿no? O a conocer. Bueno, alguien hizo algo porque me apareció alguien escribió en el chat. Atrévete a pensar por ti mismo, exacto. Muchas gracias, Camilo. Atrévete a pensar, atrévete a soñar era más lindo. Atrévete a pensar, el túnel por el que entramos en ese momento termina, el túnel de poner la razón como principal fundamento de la integración social, termina en una guerra y termina en un estado totalitario que lo único que hace es administrar la vida y la muerte de la forma más eficiente posible. ¿Sí? O sea, el problema es, vino Kant, nos vendió este curro de la razón, nos olvidamos de nuestras tradiciones, nos olvidamos de la religión, nos olvidamos de todo eso, empezamos a usar la razón, y la razón es solamente una lógica de maximización y hacer más eficientes procesos. Eso es más o menos la razón para todo. Esto es la razón instrumental o teleológica que les comenté antes. La razón es elegir los mejores medios para los fines cualquiera, los fines X. Entonces, ahí está el punto. Una maquinaria como el Estado, por ejemplo, puede ser una maquinaria, es una maquinaria cada vez más eficiente, pero cada vez más eficiente ¿para qué? Bueno, en un momento es cada vez más eficiente para matar gente. ¿Cómo hacemos para matar en la cámara de gas gente de la manera más económica y más rápida posible? Y disponer de los cuerpos de la mejor manera posible. Bueno, eso sigue una racionalidad, no es irracional. No es irracional. Sigue siendo lógica de medios y fines, son los mejores medios para los fines. Hay una película, que por eso elegí el ejemplo, hay una película cuyo nombre olvidé, francesa, ponele que fuera Recursos Humanos, ponele, el tipo de jefe de recursos humanos y ve la historia de su familia o de un abuelo, y el abuelo había perfeccionado la cámara de gas para hacer que la gente muriera en los camiones mientras los trasladaban, de la manera más eficiente posible. Ahora me acuerdo, una película vieja, 15, 20 años atrás. Bueno, la cosa es esta entonces. Esto que nos encajaron de la razón, nos hizo descreer de nuestras tradiciones, cuestionarlas, pero además de cuestionarlas, nos hizo entrar en una nueva religión, en una nueva forma dogmática de pensamiento, que es que todo tiene que ser eficiente. ¿Sí? Lo estoy diciendo demasiado simple, pero el punto sería, ellos hacen una dicotomía entre pensamiento mítico y razón. ¿Sí? Mítico por dogmático, piensen más o menos como si fuera todo sinónimo. La razón se convirtió en el nuevo pensamiento mítico. ¿Por qué? Porque la lógica instrumental no puede ser cuestionada. Si algo es eficiente, está bien. No hay de dónde cuestionar, de dónde racionalmente cuestionar a eso que es eficiente. Entonces, dicen, desde que entramos en la ilustración, el problema no es un problema de que se perdió el rumbo, no es un problema de que alguien hizo algo mal. El problema es el propio despliegue de la racionalidad lleva a esto.
una sociedad que es post-tradicional, acá recurro a un término de Giddens era un chanta, se lo saca Weber la idea, pero bueno, es un chanta, ¿sí? Lo sigue siendo. De sociedades post-tradicionales, sociedades que abandonaron la tradición y que se legitiman por la razón, es hacer que la racionalidad instrumental colonice todos los ambientes de nuestra vida social. Todo tiene que garpar, por decirlo de alguna forma, todo tiene que ser más eficiente, y lo que no es irracional, y por ende no tiene que existir. Profe, ¿lo puede repetir? El propio despliegue, y me perdí. No, el propio despliegue de la razón, digamos, el propio despliegue del movimiento ilustrado, la agenda de poner la racionalidad como la forma principal de integración social, lleva a esto. ¿Sí? Lleva a, por ejemplo, un Estado que organice la vida y la muerte de las personas como se le canta. Una máquina invencible, perfeccionada, para administrar la vida y la muerte de la gente, pero bueno, quién sabe cómo, digamos, por qué, pero lo hace mejor, se volvió más eficiente. En este sentido coinciden con Foucault también, no solamente con Weber. Pero en Weber están, los últimos escritos de Weber son dramáticos. Los escritos políticos, compren el libro de escritos, si no compren Economía Social, que sale muchísimo, compren los escritos políticos de Weber, también salen muchísimo, porque son los editó, creo que Alianza, Fondo de Cultura. Bueno, no sé, son carísimos, pero en los escritos políticos hay una seguidilla que va haciendo Weber, donde habla del parlamentarismo, qué sé yo, donde va diciendo, bueno, todo se burocratizó. La vida, los partidos políticos aparecen como algo que viene a mostrar la democracia y, no sé, y los individuos haciendo no sé qué cosa, se burocratizaron. El Parlamento se burocratizó, todo es burocracia. El final termina diciendo que hay que poner al presidente del Reich a que haga lo que quiera, porque alguien le tiene que dar sentido a esto, porque es una locura. Todo es burocracia, todo es máquinas andando solas, digamos. Bueno, mucha gente piensa en la misma línea. Entonces, estos tipos piensan eso, ¿no? No es un problema propio de este momento histórico. Es la culminación de lo que empieza con la Ilustración. Incluso van más allá, porque en el capítulo 1 del libro ellos hablan de Ulises, hablan de la Odisea. Ustedes ven que todo el pensamiento racional, desde sus orígenes del logos para acá, es un gran camino a una peor dominación, ¿sí? Una tecnificación de nuestra forma de vida que hay que criticar. Entonces, y acá viene la cosa, si para Kant la crítica y la razón eran términos que iban juntos, si para Marx la crítica y la razón eran términos que iban juntos, para Adorno y Horkheimer lo que va a pasar es que ahora la crítica tiene que ir en contra de la razón. El objeto de la crítica, lo que hay que develar, lo que hay que criticar, cuestionar, es la razón misma, la racionalidad misma. Como siempre, dije todo antes de llegar a la diapositiva donde está explicado mejor, ¿no? Porque la racionalidad técnica no llegó a... Eso es lo bueno de ser latinoamericano y estar fuera de la historia. Ustedes saben que nuestros pueblos están fuera de la dialéctica histórica de Marx, son pueblos sin historia, no participan, entonces nos pasan estas cosas. A ver, voy a repasar un poco a ver si dije todo. La promesa de la Ilustración era el pensamiento racional emancipatorio, se emancipaba de qué? Del pensamiento mítico, dogmático, pero la racionalidad instrumental le vieron una forma de pensamiento mítico más opresiva. Bien. El desarrollo del mundo occidental moderno, en su totalidad, se comprende bajo la lógica del surgimiento, despliegue y dominio de una racionalidad instrumental. Eso lo dije. Acá hay una crítica que le hace Leiva y Madureira. Vuelvo a decirlo, todo lo que dice Leiva y Madureira lo copian de Honneth, todo lo que dice Honneth es obsecuencia con Habermas, así que en realidad todo esto lo dice Habermas, ¿sí? Acá pierden el rumbo a Horkheimer. Este es el argumento clave de todo este texto. Cuando la crítica se vuelve en contra de la racionalidad, ahí la cagaron, ahí perdieron el rumbo, no supieron más qué hacer. Ahí se terminó la teoría crítica. Cuando hicieron eso, se terminó la teoría crítica para Habermas. Y una cosa que hacen que está mal, después voy a seguir hablando de esto, pero una cosa que hacen que está mal, es que abandonan la pretensión de unir sociología con filosofía. La dialéctica de la Ilustración es un libro filosófico, no es una investigación empírica.
dijeron en el 30 que ellos iban a unir a la filosofía con la ciencia, y en el 47, que yo creo que es el 47 y el 44 cuando publican el libro, terminan haciendo filosofía y olvidándose de la ciencia. Eso dicen estos autores, ¿no? Es un problema. Bueno, digo, esto queda el video igual, con el gatito y todo. Encima, yo dije, esta clase es la que voy a subir a YouTube, porque el jueves la doy mejor, porque ya la di el martes, y hoy tengo el gatito explicando Hegel. Bien, dos temas importantes aparecen en la dialéctica de la ilustración, que venían de antes, pero que ahí se ponen en todo su centralidad y se determinan los libros posteriores de Adorno, sobre todo. La idea de una sociedad totalmente administrada, ¿sí? La razón lleva a una sociedad que está administrada. El corte, para estos autores, el corte de los hombres con la naturaleza, la oposición completa entre el hombre y la naturaleza se hizo en esta etapa del capitalismo. Ya no hay ninguna otra relación que no sea de oposición. El gatito lo hace más llevadero, sí, Erika. Tengo este comentario, Erika, perdón. Con Schuster siempre decimos lo mismo. Estas clases, no es el caso de esta clase, pero en general, las clases por video son mejores, porque somos más precisos, decimos menos boludeces, hablamos mejor, nos peinamos un poco, qué sé yo, pero son mucho más aburridas que las clases presenciales. Las clases presenciales se nos salta la cadena, mandamos fruta, pero la gente presta atención. En cambio, los videos prolijitos, qué sé yo, no. Es leer el texto. En el extremo es agarrar el texto y leerlo. Bueno, decía entonces, la idea de sociedad administrada, ¿no? No se olviden de esto, digamos. Para Adorno y Horkheimer, el proceso de oponernos a la naturaleza, de que la vida humana sea opuesta a la naturaleza, se completa en este periodo. En este periodo directamente hay solamente oposición. Nuestra forma de vida no está mediada por nada que sea natural, es puramente producida, y producida en una lógica de dominar a la naturaleza, de controlar a la naturaleza. Nuestra forma de ganarnos el sustento, de vivir, de movernos, es puramente por el mercado, es puramente por eso, por otra lógica, no sabemos de dónde vienen las cosas que comemos, no sabemos qué son, las cosas que comemos están fabricadas también, aún en el mismo campo. Todo ya pasó a ser un dominio sobre la naturaleza, y la oposición entre hombre y naturaleza ya es absoluta, dicen estos autores. Y del mismo modo, el control sobre los individuos. Se administra nuestra vida, se administra nuestros gustos, nuestra forma de actuar, todo está sometido a una racionalidad técnica. ¿Sí? Piensen que en esta misma época se publica 1984 de Orwell. Es el mismo año, le pegan el palo. Bueno, es esa la idea, ¿no? Bueno, la otra cosa es la industria cultural. Yo dije que son grandes teóricos de eso, Adorno. ¿Por qué? Porque como la cultura, Adorno va a tener una relación muy interesante con el arte, porque por un lado Adorno va a decir, bueno, si la crítica se tiene que volcar contra la razón, escribir libros ya no vale la pena, no es la universidad el lugar donde está la negatividad contra el sistema, porque el propio pensamiento científico es un pensamiento fetiche, es un pensamiento hecho a la racionalidad burguesa. ¿De dónde sale un punto de negatividad? El arte. Entonces escribe un bodoque así que se llama La teoría estética, Adorno, creo que es el último libro, o uno de los últimos, que habla del arte como forma de negatividad al sistema, el pensamiento mimético en contra del pensamiento mítico. Bueno, arréglense, amáquense ustedes leyendo eso. Yo ya lo hice en alguna época de mi vida, no lo haría más de vuelta. Pero por un lado está eso. Pero por otro lado, lo que Adorno ve es que las expresiones artísticas están totalmente masticadas y procesadas por una industria, se vuelven una industria que es la industria cultural. Lo que llega a las masas de lo que sería una expresión cultural no es arte, no es esta lógica opuesta al sistema, sino es una industria cultural que racionaliza los contenidos culturales. Los funcionaliza para que la gente responda mejor a su lugar en esta gran maquinaria social. Bueno, en fin, estos son temas que les interesan a ellos. Acá viene Habermas, cuidado, viene como el sol, viene apareciendo, emergiendo Habermas.
Me olvidaba, a ver si esto lo puse después. No. Bueno, alguien me preguntó por la dialéctica negativa, Camila, o lo que fue, y cómo no la nombré. Hay algo muy sintomático de esta etapa de Adorno, que es que Adorno elabora el concepto de dialéctica negativa. Yo no me voy a poner una clase de todo eso ahora, porque además me excede a mí, no solamente a la clase, digamos, a los objetivos de la clase, sino a mi propia formación, pero la dialéctica negativa básicamente está compuesta por, mientras que la dialéctica hegeliana estaba compuesta por 3 pasos, ¿sí? El universal abstracto, el particular negador y el universal concreto, y eso hacía la evolución, porque había una constante superación de un estadio por el otro. La dialéctica negativa no tiene 3 partes, sino que tiene 2, con lo cual lo único que hay es oposición. La oposición no lleva a ninguna forma nueva, no evoluciona, no cambia, no se mueve a ninguna parte. Hay oposición, solamente. Te lo tiro así al voleo. El chabón se manda un grosso libro, te hace escuela y yo te digo, son 2, ya está todo mal. Si quieren, lean el libro Dialéctica Negativa de Adorno o lean un libro muy famoso de Susan Buchmores que se llama Los orígenes de la dialéctica negativa, donde se los explica más o menos en español. El punto es que, para Habermas, el movimiento de volcar a la crítica contra la racionalidad hace que toda la escuela naufrague. Hace que toda la escuela de Frankfurt no tenga hacia dónde ir y se quede estancada en un punto que es todo está mal, es todo una mierda, un desastre, qué sé yo, y no hay nada que hacer, ya está. No hay de dónde agarrar a esto para modificarlo. Entonces el interés emancipatorio ya no va a ningún lado porque no hay a dónde ir. Esto coincide con varias cosas. Los principales exponentes de la escuela de Frankfurt en los 70 ya se habían muerto. Adorno se muere a principios de los 70. Todo el pensamiento marxista en los 70 entra en un fango terrible, salvo este señor del labio leporino, que andaba muy feliz en el Instituto Max Planck, y había publicado algunos libros muy interesantes. Bueno, también Giddens, también toda esta banda de traidores, ¿no? Aparecen. Entonces Habermas dice, se equivocaron ellos, es un error de la escuela de Frankfurt haber hecho este movimiento, entonces hay que reconducirlo, hay que procesar esto de otra manera. Vamos a ver. Como siempre, anticipé lo que iba a decir en la diapositiva siguiente. ¿El problema cuál es? Ahora se propone superar las limitaciones de la dialéctica negativa. ¿No? La dialéctica negativa supuestamente renuncia a encontrar una forma de integración racional de la sociedad. Y propone también, otra cosa que marqué como un error, revincular a la teoría crítica con las ciencias sociales. Esto es muy importante porque Habermas dice, yo no voy a hacer filosofía. Yo creo que la filosofía es una disciplina que es derivada de la sociología. Como bien diría Marx, primero hay sociología y después hay filosofía. Pero yo me voy a hacer sociólogo antes que otra cosa. Andás a ver si lo hizo o no, pero él decía algo parecido a eso. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo vuelve a pensar una forma de teoría crítica que acepte la noción de racionalidad y que a la vez cuestione a la lógica instrumental o teleológica? ¿Cómo hace eso? Bueno, vuelve a Kant. Entonces, básicamente traiciona los ideales de la escuela de Frankfurt. Vamos. Que no les pasen el link del video a Schuster porque va a venir a mi casa y me va a pegar, pero si ustedes leen otros libros, por ejemplo, la obra de Martin Jay, que es un teórico historiador de la escuela de Frankfurt, tiene otra versión de Habermas, ¿no? Esta es la versión de él, de sí mismo, es un poco un traidor, porque lo que hace es negar buena parte de lo que había hecho Adorno, volviendo a Kant. Y ustedes pueden leer a Kant en paralelo con Habermas y les puedo asegurar que va a funcionar muy bien esa lectura. Muchos aspectos va a funcionar muy bien. ¿Qué es lo que hace? Básicamente dice, bueno, lo que pasa es que la racionalidad es mucho más que la racionalidad instrumental. Lo que hay que hacer es reformular el concepto de racionalidad, dar otra definición más abarcativa que la racionalidad instrumental. Y ahí inventa esto de la racionalidad comunicativa. Y además publica en el 81, creo,
la teoría de la acción, los 2 tomos de la teoría de la acción comunicativa. Era famoso de antes, de los 60 ya era conocido. Había escrito Conocimiento de Interés, Historia Crítica de la Opinión Pública, que es un libro que seguro van a leer. Y siguió escribiendo hasta ahora. El otro día hizo algo sobre el coronavirus, publicó una entrevista sobre el coronavirus. Decía, ahora vamos a pensar una noción de racionalidad que se va a llamar racionalidad comunicativa, ¿sí? Que la va a oponer a la racionalidad instrumental y que va a servir de fundamento a la crítica a la racionalidad instrumental. Tengo que ver si alguien me está escribiendo sobre algún tema. No. A ver, quiero leer esto en orden, porque se me ocurrió hacer una cosa con cuadraditos y me pareció re moderna, pero es una porquería porque no se sabe para dónde va. Bueno, en primer lugar, la recurrencia del pragmatismo, esto lo vamos a ver más en la clase que viene. Almas recurre a la teoría pragmatista para superar el problema del sujeto aislado. Recuerden que, por ejemplo, pensemos en la teoría de la acción racional, en Elster. Hay un sujeto que quiere hacer una cosa, y los demás son obstáculos o oportunidades para lograr sus objetivos. ¿Sí? Pero en realidad es un sujeto que está solo. Para haber más hay que superar esa idea del sujeto. Ese es el problema. El sujeto cartesiano es buena parte de todo el problema de la racionalidad. Hay que pensar en la intersubjetividad. Hay que pensar en cómo la interacción de los sujetos forma comunidades, que no son comunidades integradas funcionalmente, son comunidades integradas de otra manera. Y ahí se le ocurre tomar el pragmatismo. El pragmatismo toma el intercambio lingüístico como el paradigma de la interacción. Bueno, vamos a ver la clase que viene todo esto. Pero eso le da, a ver más, la lectura de un autor que se llama George Herbert Mead, y otros, principalmente, Mead hace una distinción entre 2 conceptos que se llaman trabajo e interacción. Están ahí en la diapositiva, los tienen en el medio hacia mi derecha, por lo menos. Supongo lo mismo. Trabajo e interacción. Por un lado, el trabajo es todo lo que tiene que ver con la racionalidad, medios y fines, ¿sí? Pero en la interacción aparece otro tipo de lógica de comunicación, que tiene que ver con la comunicación. Los sujetos que dialogan entre sí, que hablan entre sí. Ahí no hay un sujeto tratando de lograr algo en contra de otro. Ahí la búsqueda es entenderse. Dice Armas que el lenguaje, esto está en el ángulo inferior izquierdo, el lenguaje nos permite hacer varias cosas. En primer lugar, nos permite coordinar acciones. Nos permite hacer cosas juntos. Entonces, bueno, ahí sí sirve el lenguaje a la manera de Elster. El lenguaje sirve para que yo convenza a otro de que me ayude, para que yo me pelee con otro, ¿no? Sirve para eso sirve. Pero también sirve para otras cosas. Sirve, voy al tercer punto, para entendernos. Armas va a encontrar que dar órdenes, o mentir, o estafar, o pelearse, requieren de un paso previo que es entendernos. Entender lo que está sucediendo en la situación de interacción. Entender el significado de la emisión de uno para el otro. Eso lo hace el lenguaje. Y eso ese entendimiento es convencional. Por ejemplo, yo hice el chiste el otro día, y lo hago en todas las clases, con si yo voy a robar a un almacén. Entonces me ven a mí. Ya se dan cuenta luego en el gatito ahí, me ven a mí. Voy con un revólver. Voy con un revólver, efectivamente. Voy con un arma cargada, ¿no? Con balas y todo, a un almacén y decirle, deme su dinero. Y se me van a caer de risa en la cara. No importa que tenga el arma encima. Nadie va a entender eso como un robo de verdad. Como me ven a mí y dicen, no, señor, usted no. No. Es decir, aún una situación de coerción exige que los interlocutores se pongan de acuerdo en qué es lo que está sucediendo. Cualquier situación de interacción tiene una parte que es convencional, que es entender el contexto de lo que está pasando. Y eso solo se
se logra comunicativamente. Entonces dice, eso es una función distinta del lenguaje. Una cosa es coordinar acciones, pero coordinar acciones depende del entendimiento. ¿Sí? Coordinar acciones puede haber un componente coercitivo, yo puedo dar una orden a alguien, coordino acciones de esa forma, pero antes de eso hay un componente de entendimiento, que es que el otro tiene que entender que eso es una orden, que estoy en posición de dar una orden, etcétera, etcétera. En tercer lugar, el lenguaje ofrece un medio de socialización. Nos integramos a un sentido común. Vieron que en Schutz está eso. Nuestro pensamiento está prefigurado por el lenguaje. Entonces ofrece un medio de socialización, ofrece una comunidad de hablantes en la cual uno participa. Si pensamos el lenguaje así, entonces, si pensamos en realidad que tenemos dos paradigmas de la acción social, uno, la acción teleológica, y otro, esta acción comunicativa, o trabajo e interacción, Habermas va a deducir ahí que hay una distinción entre dos modelos de dos cosas distintas en todos los aspectos. Por un lado, hay dos tipos de acción distintos, de acciones racionales distintas, una acción racional eficaz y una acción racional comunicativamente racional. Y también va a pensar que hay dos formas de integración social alternativas. Una forma de integración social teleológica es una forma de integración social funcional, por funciones. Y otra es una forma de integración social comunicativa, o como lo llama Habermas, robando lo de Schutz, que lo toma de Husserl, el mundo de la vida. Para Habermas va a haber dos, eso lo publica en un libro muy posterior, que lo van a leer seguro en la carrera, que es Facticidad y Validez, es un libro del 98, muy interesante, donde él plantea, por ejemplo, su teoría de la sociedad en general. La sociedad tiene un gran terreno, que es el mundo de la vida, que se rige básicamente por acción comunicativa, donde los sentidos fluyen y se van modificando en la interacción, y esferas, áreas de interacción autonomizadas del mundo de la vida, disociadas del mundo de la vida, que son principalmente el Estado y el mercado. Entonces, además, esta dicotomía entre trabajo e interacción la va a mantener en dos tipos de acción y en dos formas de integración social. Una integración que está dada por el mercado o el Estado, que es una integración puramente funcional, y una integración que se da en el mundo de la vida, que es una integración comunicativa. Esto es largo, le dedica varios libros, es complejo, pero al final de cuentas vuelve a la tesis de Kant en qué es la ilustración, cuando dice, hay un uso público de la razón y hay un uso privado de la razón. Todo eso es una gran justificación sociológica de estas dos esferas, donde hay un ámbito donde uno forma parte de una estructura funcional, de un sistema, y en otro donde forma parte de un espacio libre, no determinado por nada, donde puedo opinar libremente, y donde los sentidos se reconstruyen. Lo que dice Habermas, que no decía Kant, bueno, Habermas dice muchas más cosas, perdónenme por reducirlo tanto, pero lo que decía Habermas, que no dice Kant, es los subsistemas dependen de la vitalidad del mundo de la vida. Cuando el mundo de la vida no es vital, cuando no hay sentidos nuevos que se generan, esa sociedad ruge. Esa sociedad no se reproduce por la dominación. La dominación de alguna forma es parasitaria de la acción comunicativa. A eso le vamos a dedicar una buena parte de la clase que viene. Ya se quiere pegar un corchazo, al menos yo, pero miren este señor, es un dulce de leche. ¿Cómo no vamos a hablar de Axel Honneth? Un buen suegro sería. Yo me lo imagino haciendo un asado, medio hablando en alemán, seguro, pero... ¿Y cómo está Sebastián? Honneth, ¿no? No vamos a hablar de Honneth, de todos modos. Yo quiero decir, insisto, si ustedes quieren leer la historia de la Escuela de Frankfurt, pueden leer dos líneas, o la de Honneth, que fue director de la Escuela de Frankfurt, así que algo debe haber hecho, o la de Martin Shea, que tiene una mirada distinta de Honneth. ¿Sí? No importa. No nos interesa mucho lo que dice Honneth, lo que nos interesa es que él critica algo de Habermas, que es muy importante. Esta distinción entre trabajo e interacción, o interacción comunicativa, acción teleológica y acción comunicativa,
que todavía no entendimos, que vamos a ver la clase que viene, etc., tiene un problema. Y es que para Habermas, en definitiva, o hay poder o hay comunicación. O hay coerción, para usar un término más neutro, o hay comunicación. Entonces, cuando hay poder, no hay comunicación. El poder, empíricamente no, empíricamente todo se mezcla. Pero lógicamente, el poder es la suspensión de la comunicación. Lógicamente, el poder es la suspensión de la comunicación. Habermas defiende esa postura muy orgulloso porque dice, esa es la forma de ejercer la crítica. Si yo no tuviera una racionalidad por fuera del poder, no podría ejercer la crítica. No podría separar, no importa esto, no lo anoten. No podría separar lo socialmente vigente de lo racionalmente válido, dice Habermas. Está muy bien. Pero Honneth, Foucault, muchísimo, una larga fila de gente le cuestionan esta distinción. Es una distinción lógica. Habermas no niega que en la vida real, en las formaciones sociales empíricamente dadas, poder y comunicación se crucen todo el tiempo. Lo que dice es que los conceptos son puros, separados uno de otro. Y el poder se entiende como la suspensión de la comunicación. Bueno, nada, para recapitular, recuerden, hablamos de la primera generación de la teoría crítica, hablamos de la distinción entre teoría tradicional y teoría crítica y teoría tradicional, y hablamos del concepto de ilustración. ¿Sí? Para eso hablamos de una serie de cosas más, materialismo, etcétera, etcétera. Hablamos de cómo en la dialéctica de la ilustración Adorno pone a la crítica como opuesta a la racionalidad, y que Habermas ve en eso un movimiento que vuelve a la crítica inútil, que vuelve a la crítica inconducente. Y el plan de Habermas de recuperar una relación positiva entre crítica y racionalidad, ampliando el concepto de racionalidad. ¿Sí? Más o menos eso fue la clase de hoy, ese es el texto. Y termina, por supuesto, con el agradecimiento. Muchas gracias. Ahora